Bienvenidos a CBT en Español, un ministerio que promueve la alfabetización bíblica leyendo la Biblia cronológica en un año, todos los años. Hoy estudiamos la era de la conquista. Solo un par de puntos de repaso que nos ayudarán a unir puntos y estar más claros y entender mejor la era de la conquista. Así que tenemos que volver a la era de la creación solo para construir la historia hasta el momento. Vemos que antes de que Adán y Eva pecaran, antes de la caída, Dios deseaba una relación con ellos basada en la fe. Esa relación fundamentada en la fe se basaba en que Dios había dicho muy claramente que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y que si comían de ese árbol, ciertamente morirían. Dios les había hablado claramente acerca de las consecuencias, así que esta prohibición requería que ellos actuaran en fe para simplemente creer que Dios es bueno, que su palabra es verdad y ejercitar autocontrol y la autorrestricción y mantenerse alejados de ese árbol. Bueno, sabemos por la historia que comieron del árbol prohibido e inmediatamente murieron. No físicamente, sino que murieron espiritualmente de inmediato. Pero entonces vemos que Dios continuó con su misión de buscar a esta gente para enseñar a los portadores de su imagen a caminar por fe. Así que después de la caída, Dios da una promesa de redención en la que vendría una semilla de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente y a su vez ésta le heriría el talón. ¿Por qué Dios dio esto? ¿Para qué? Para que ellos tuvieran algo en lo cual anclar su fe, para creer que Dios es bueno, que su palabra es verdadera, que Dios definitivamente los redimiría y para que ellos caminaran en fe y en esperanza de esa redención que sería en el futuro. Así que, cuando llegamos a la era de los patriarcas, 20 generaciones después de la caída, se nos presenta a Abraham. ¿Y cuándo sabemos que le creyó Abraham a Dios? Cuando siendo un idólatra, Dios lo llama a dejar Ur de los Caldeos para seguir al Dios vivo, el Dios creador, y le sigue. Dios le da increíbles promesas que provocarían su fe. La promesa de que Dios iba a hacer de Abraham un hombre casado con una mujer estéril, un padre de una gran nación, y lo haría a través de sus descendientes. Pero aquí hay un problema, la infertilidad de su esposa. Sin embargo, vemos que Dios da una promesa porque Él no está limitado por las limitaciones del hombre. Así que Dios le da esa promesa a Abraham y él le cree a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, él deja a los caldeos, es decir, sale de Harán, entra en la tierra de Canaán y lo primero que hace es construir un altar al Señor. Así que lo que vemos es que aquí empieza el entendimiento para los hebreos que ahora están leyendo o escuchando la historia por primera vez mientras Moisés explica cómo Dios llama a una persona a ser una persona de fe. Porque, ¿cuál es el designio de Dios para el pueblo hebreo, para los descendientes de Abraham? Es que ellos también sean un pueblo, una comunidad que entienda la vida de fe, que caminen con Dios por fe. Eso es lo que tenemos aquí. Dios hace esta promesa a Abraham y una promesa que está conectada a una ubicación geográfica específica. Le promete bendecirlo con la tierra de Canaán como herencia y también le da la promesa de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Entonces tienes aquí la explicación de cómo de poco a poco Dios comienza a construir su reino. Bueno, le habla a Abraham y Abraham tiene un hijo, ese hijo tiene 2 hijos, el hijo menor tiene 12 hijos, de esos 12 hijos tiene 70 miembros varones cuando ocurre la hambruna mundial y terminan emigrando a Egipto, y son ya 600,000 cuando Dios los libera y los trae de vuelta a la tierra que les prometió. Lo vimos la semana pasada porque ¿cuál era el diseño de Dios para su pueblo? Que vivirían juntos en comunidad, lo que requeriría organización y algunas leyes. ¿Y para qué las leyes? No para salvarlos. Él ya había dado la promesa del Redentor, la semilla que vendría en quien podrían esperar y les da una hermosa imagen de redención. Además les dio hermosas imágenes como la tienda de reunión y demás, para demostrar que Dios es santo y que no se podía entrar en su presencia. Solo el sumo sacerdote, que representaba a la nación, podía venir una vez al año y después ofrecía sacrificios por sí mismo y luego ofrecía sacrificios por la comunidad también.
Aquí tienes a Dios estableciéndolos y dando todas esas imágenes de redención. Es decir, la ley no podía salvar, pero la promesa de Dios del Redentor que vendría redimiría absolutamente a su pueblo. Entonces, ¿por qué la ley? Vimos esto la semana pasada también, porque necesitamos leyes ya que somos personas extremadamente egoístas. Y no es que solo una ley evitará que actúes por egoísmo, pero el hecho relevante es que la gran mayoría cumplirá esas reglas para que así la comunidad permaneciera intacta por una temporada. Así, cuando Moisés está preparando, a esta generación que sobrevivió porque ellos eran menores de 20 años cuando salieron de Egipto y sobrevivieron a los que peregrinaron 40 años y que todos murieron. Bueno, lo siento, solo 2 de ellos de la generación anterior sobrevivieron. Pero entonces tienes a todos los que nacieron en el desierto y se estaban preparando para entrar a la tierra de Canaán, y tienes ahí a Moisés dando algunas instrucciones muy específicas en el libro de Deuteronomio. Una de las instrucciones está relacionada específicamente con el pueblo de Canaán. Solo quiero que leamos juntos Deuteronomio 7, versículos del 1 al 6, y luego vamos a hablar acerca de quiénes son los cananeos y por qué eso importa mientras Josué conduce a los hijos de Israel a la tierra de Canaán. Así que en Deuteronomio 7, versículo 1 al 6, dice así: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá de repente. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que esto es muy importante. Entonces, si Dios les ha dado una prohibición con respecto a los cananeos, tenemos que hacer la pregunta: ¿quiénes son los cananeos? ¿Y por qué esta advertencia que les da? Tendremos que retroceder entonces hasta la época de la creación para responder a esta pregunta. Así que, comenzando en Génesis capítulo 9, versículo 25, tenemos esta introducción de quiénes son los cananeos, porque tenemos en Génesis 9:25 este escenario y este capítulo donde se nos habla del arca. Noé y su familia han salido del arca. Noé ha plantado un viñedo y cuando llega la cosecha fermenta las uvas y luego él mismo se emborracha. Una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios es que Dios no sanitiza, es decir, no deja fuera las cosas malas acerca de su pueblo cuando los presenta en la historia, sino que nos muestra que somos como ellos. Para responder a esta pregunta, ¿por qué Noé se emborracharía? Mi simple solución a esto es: y esto lo sospecho, que si yo, habiendo visto toda la tierra y a todo el mundo ahogarse, a excepción de mi familia cercana, y estar ahí en el arca, y después de haber vivido con mi familia y todos esos animales durante un año, cuando hubiera yo salido del arca, ya sabes, hubiera entretenido algunas ideas acerca de esta situación similar en la que Noé se encuentra. Pero esa no es la única idea que le surgió del diluvio, porque mira, el diluvio no borró el pecado. Así que lo que tenemos aquí en esta historia es que él está borracho y su hijo Cam entra y dice que descubre la desnudez de su padre. ¿Y por qué es esto tan importante? ¿Por qué? Porque es a través de su hijo Cam que los descendientes se convierten en el pueblo cananeo. Así que es importante para nosotros entender exactamente lo que sucedió ahí en la tierra. Nadie lo sabe con certeza. He leído muchos comentarios al respecto. La gente hace conjeturas de esto y aquello, pero aquí creo él entra y ve la desnudez de su padre. Esto es algo, ya sabe, de alguna manera
que no debe hacer. Él ya lo sabe porque sus hermanos no lo hacen. Y lo que sucede es que tenemos que la severidad de ese acto provoca una maldición de su padre. ¿Y qué hace? Descubre al día siguiente que él ha sido visto por su hijo. ¿Y qué sucede entonces? No hay vergüenza, no hay arrepentimiento ni nada parecido en Cam. ¿Y qué hace Noé? Pronuncia una maldición no sobre él, sino sobre sus hijos. Muy bien, así que este es el nacimiento del pueblo cananeo. Es importante entender este descubrimiento de la desnudez. ¿Qué significa exactamente? Bueno, este descubrimiento de la desnudez se usa casi exclusivamente para el pecado sexual. Así que era algo orientado a la sexualidad de alguna manera, más que tal vez solo voyerismo, pero era algún acto que se llevó a cabo ahí en la tienda, aunque realmente no sabemos qué fue. Lo que sabemos es que fue tan grave que provocó una maldición de Noé. La siguiente vez que vemos una idea de ese desarrollo de un pecado en la cultura es en Canaán en Génesis 14, cuando se nos presenta a Abraham. Ahora está involucrado en una pequeña batalla, porque su sobrino Lot ha sido llevado cautivo, ya que ahora se ha trasladado a la tierra de Sodoma y Gomorra. Está viviendo en Sodoma y Gomorra, así que ha habido una disputa en esa tierra y él ha sido llevado cautivo. De alguna manera, un siervo es liberado y va y encuentra a Abraham y se lo cuenta. Así que Abraham reúne a 318 siervos, regresan y liberan a Lot y a los reyes de Sodoma y Gomorra. Y como respuesta, el rey de Sodoma viene a Abraham y le dice que quiere recompensarle. Abraham le dice: juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir: yo soy quien enriqueció a Abraham. De ningún modo Abraham quería recibir un beneficio por haber rescatado al pueblo cananeo. Esto es porque ya hay un aborrecimiento de lo que está pasando en la sociedad que hizo que no quisiera enriquecerse por medio de estas personas. La próxima vez que se tiene una mención de estos pueblos cananeos es en Génesis capítulo 15. Y lo que tenemos en Génesis capítulo 15 es cuando Dios se le aparece a Abraham y le hace esta promesa sobre el futuro, que sus descendientes van a ir al cautiverio por 400 años, pero al final de este tiempo Dios los iba a rescatar. Saquearán a los cautivos y a su vez Dios juzgará y castigará a los captores. Bueno, en esa porción vemos esta pequeña frase, esta declaración al final del versículo 16 que dice: porque los pecados de los amorreos aún no están completos. Los amorreos son parte de la confederación de los cananeos, así que algo está pasando aquí. Cuando se habla de que el pecado de los amorreos aún no se ha consumado, hay 3 palabras para pecado en la Biblia, en las escrituras hebreas. La primera palabra tiene que ver con la iniquidad. Iniquidad significa que tuerces y perviertes algo. Transgredir significa simplemente rebelarse. Pecar significa errar totalmente en el blanco. Así que de alguna manera estas personas estaban totalmente fuera de la marca de la rectitud y se habían desviado mucho de la verdad y la rectitud. La siguiente vez que se ve el desarrollo del pecado en esta cultura, aquí y entre el pueblo cananeo, es en la historia de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 de Génesis. Ustedes conocen la historia. No vamos a adentrar mucho en detalle de esta historia, pero lo que está sucediendo aquí es que ahora mucho se ha movido al lugar de Sodoma y Gomorra, y lo que se dice de Sodoma y Gomorra es que los ángeles aparecen ahí. ¿Por qué? Porque ya han hablado con Abraham y Abraham ha hecho intercesión. El corazón de Abraham, sus pensamientos, o al menos muchos de ellos, estaban probablemente en que quería a su familia y quería salvarlos, y una o dos de otros que no fueran de su familia, pero de los otros que estaban alrededor. Y pidió a Dios que si solo hubieran 10 personas justas, evitar el juicio y la destrucción ahí en esa ciudad. Bueno, pues no había ni 10 personas justas, por lo que cuando los ángeles aparecieron, los hombres de la ciudad exigieron tener relaciones sexuales con estos visitantes.
Aquí dice que todos los hombres de la ciudad querían verlos. Eso significa que cada grupo demográfico estaba representado. No significa que cada persona de esa ciudad, que todos los hombres de la ciudad fueran así, pero hay una fuerte representación de todos los hombres de la ciudad. Así que lo que ves es que el pecado sexual era parte aceptable de su cultura. El pecado sexual era una característica de ellos como grupo étnico. Entonces llegamos al capítulo 24 del Génesis y Abraham le prohíbe a su siervo que tome para su hijo Isaac una esposa cananea. Así que le dice a Eleazar el sirviente que vaya a la casa de su padre en Aram y que vaya a Labán y ahí encuentra a Rebeca para Isaac. Así que hay algo claramente diferente en el pueblo cananeo que es pervertido, que es torcido, que ha errado el blanco de alguna manera total. Así que tienes esto descrito aquí en el capítulo 24 con esta advertencia que le da a Eliezer. Luego tienes esta rebelión que ocurre en el capítulo 26, donde recordamos la historia de Jacob y su madre, que han desobedecido a Isaac y buscan la bendición para Jacob, y como resultado, Esaú adopta una actitud contra Jacob. Él sabe que desagrada también a su papá y a su mamá que tenga una esposa cananea. ¿Y qué es lo que hace él? Pues va y se casa con aún más mujeres cananeas. Este acto de rebelión abraza el pecado de esa cultura que se muestra de una manera específica ahí en el pueblo cananeo. Esto provocaría que Moisés previniera a los hijos de Israel que al entrar a la tierra prometida no debía relacionarse con las hijas de los cananeos, porque no pueden casarse con las mujeres del pueblo cananeo. Y aquí vemos que este pueblo de Canaán ya está establecido ahí, desde la creación y en la época de los patriarcas. Entonces, llegamos al capítulo 34 de Génesis. En la historia tenemos aquí la violación de Dina, porque Dina estaba vagando por la tierra buscando a las hijas de la tierra y es violada por Siquem. Como resultado de esto, los hermanos se enteran de este terrible hecho y vienen a reivindicar a su hermana a través de un acto de desobediencia y ofreciendo compartir sus riquezas con este grupo de gente de Canaán. Y le dicen, si ustedes se circuncidan, entonces los acogeremos como parte de la familia. Usaron esto como un engaño para asesinar a los hombres de Siquem. Lo que tenemos aquí es que ellos no pensaron como comunidad o como grupo étnico tomar algo que le pertenece a alguien más, tomando la virginidad de la hija de este hombre que emigró a su país. Eso era parte de la cultura. En el capítulo 38 de Génesis, Judá se aleja de la casa de su padre y se casa con una mujer cananea. También consigue esposas cananeas para sus 3 hijos, una de las cuales es Tamar, y ya conoces la historia. Así que ha quedado establecido aquí para los hijos de Israel, para los hebreos, que hay algo enfermo, profundamente retorcido y depravado entre el pueblo cananeo. Así que cuando les dice no se relacionen con esta gente, Dios habla en serio. Hay algo en este pueblo que los pervertirá y hará que se alejen y se aparten del Dios vivo y abracen la idolatría y el pecado sexual como forma de vida. Bueno, en Éxodo capítulo 23, versículo 23, Dios promete que destruirá y cortará a los amorreos y a los cananeos. En el capítulo 34 de Éxodo vuelve a mencionarlo, mientras prepara a esta primera generación y les dice muy claramente no hagan tratado con el pueblo cananeo. Así que cuando vamos al capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 5, dice: no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones que Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Así que era por su pecado que Dios los estaba echando de la tierra, porque ellos habían traído esto a la tierra que Dios había prometido a los patriarcas. Bueno, en Deuteronomio 20, del 16 al 18, Dios hace esta declaración: pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿de qué les está advirtiendo Dios?
de la terrible influencia de la sociedad secular idólatra de un pueblo sexualmente quebrantado, ahí en Canaán, que si se casaban con ellos, si comenzaban a adorar a sus dioses, entonces se volverían como ellos. No deben hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios los ha separado para sí. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer al Mesías a través del pueblo hebreo. Levítico 18, vimos esto hace un par de semanas. Levítico 18, cuando está instruyendo a esa primera generación, les dice que no sean como los pueblos cananeos o que no sean como el pueblo egipcio o el pueblo cananeo, y luego desentraña todos estos terribles pecados sexuales en los que ambos están involucrados. Enfatiza que Israel no debe participar en los pecados sexuales que se vuelven característicos de las naciones a su alrededor. Así que él hace esta declaración: no se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque las naciones que estoy expulsando delante de ustedes se han contaminado con todas estas cosas. La tierra se ha contaminado, por eso los castigo por su pecado, y la tierra vomitará a sus habitantes. Pero ustedes deben guardar mis estatutos y ordenanzas. No deben cometer ninguna de estas cosas detestables, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Vemos que Dios les estaba advirtiendo acerca de esta gente y del por qué los estaba destruyendo. He escuchado a gente decir: Dios es tan cruel que determinó destruir a esa gente. No, esta gente era malvada, estaban comprometidos a vivir solo en su carne. Bueno, cuando llegamos al libro de Josué, comenzamos la era de la conquista, debido a que se dice que ahora están por entrar a la tierra de Canaán. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a entrar a esa tierra? Porque casi de inmediato en la historia se nos presenta a Rahab, una mujer cananea. Así que vamos a dar un rápido repaso a Josué y luego volveremos a analizar las dos historias que son de contraste, la historia de Acán y la historia de Rahab. Josué es comisionado de inmediato, y una de las cosas que se ven y se entienden acerca de Josué es que él es tricultural. ¿Qué quiero decir con esto? Nació en Egipto, vivió la mayor parte de su vida hasta este punto en el desierto, y ahora va a entrar a la tierra de Canaán, así que él vivió en 3 países. Ha probado la experiencia cultural, 3 tipos de vida. Nació en Egipto, vivió 40 años en el desierto y ahora va a terminar su vida en Canaán. Me gustaría leer cómo esta comisión se lleva a cabo en Josué, y está en Josué 1 del 1 al 9, y dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como les había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así que al caminar a través del libro de Josué, inmediatamente envía 2 espías a Jericó para espiar la tierra, para ver y regresar y dar un reporte de la posición ahí en Jericó. Luego Josué coloca tierras conmemorativas. Esto es una enseñanza, un medio de enseñanza a Israel, recordándoles que Dios les permitió cruzar el Jordán de tal manera que deberían conmemorar este evento con el recordatorio que serían estas piedras, para que cada vez que las vieran les compartieran esta historia con sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. No solo eso,
Todos los que fueron circuncidados en el desierto son ahora circuncidados en este momento cuando entran a la tierra. Tenemos la primera celebración en su calendario que experimenta y que celebra la Pascua. Esto se celebra y lo vemos en el capítulo 4. Josué entonces se encuentra con el comandante del ejército del Señor y me encanta el hecho de que sea antes de que luche. ¿Por qué es que le apareció el comandante del ejército del Señor? ¿Por qué? ¿Qué le ha dicho Dios todo este tiempo a Josué? Sé fuerte y ten valor. ¿Cuántas veces le dice esto? Porque ahora, por primera vez en su vida, estaba entrando en una nueva tierra con fuertes enemigos y se le ha dado la responsabilidad similar a la de Moisés, a la que tuvo Moisés en el desierto, para guiar a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Y Josué, por supuesto, estaría aterrorizado y abrumado, pensaría yo, con la responsabilidad que tenía ante él. Pero a cualquier cosa a la que Dios te llame, Él te acompaña. De hecho, Él va delante de ti. Así que tiene este increíble encuentro con el Señor, con el comandante de la casa del Señor. ¿Y qué le muestra Dios? Yo estuve aquí antes que tú. Estoy aquí y yo ya lo tengo. Solo obedéceme y haz todo lo que te ordeno. Así que Dios no solo le dio una orden, sino que le dijo, mi presencia está contigo, yo estoy contigo como comandante del ejército del Señor. Así que él se reúne con ellos, luego tiene la batalla de Jericó en la cual tienen éxito. Luego vemos ese fracaso inicial de Jaí, pero más tarde conquistan esa ciudad y luego tenemos la renovación del pacto, capítulo 8. Me encanta esto, la renovación del pacto, porque después de estas dos batallas, Josué renueva el pacto con el pueblo. Parte de esta renovación del pacto consiste en reunir a todo el pueblo y repasar su historia leyendo en voz alta Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, para que todos tengan acceso a su historia. También tiene un tratado que hace con los gabaonitas, que es una violación específica al capítulo 34 del Éxodo y también en el capítulo 7 del Deuteronomio. Esto se encuentra en el capítulo 9 de Josué. ¿Qué ocurre aquí? Hasta donde sabemos, leyendo el libro de Josué, este sería el único indicio de cualquier tipo de fracaso que Josué experimentó. Pero en otra parte del texto dice, todo lo que Moisés mandó a Josué, así lo hizo. Así que cuando Dios les dio esta prohibición de tener un tratado con la gente de la tierra, lo que sucede es que tenemos aquí a los gabaonitas. ¿Qué es lo que ellos hacen? Así como la decepción, así es como en este caso, así es como sucede la decepción cada vez. Lo que sucede es que los gabaonitas tienen miedo, se sienten amenazados porque saben que van a ser vencidos y expulsados de esta tierra. Ellos han escuchado acerca de todo lo que el Dios de Israel ha hecho con este gran pueblo. Han oído hablar de la destrucción de Jericó y luego de ahí. Así que lo que hacen es que pensaron, vamos a fingir ser un pueblo de lejos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sabemos aquí? Conocemos la historia. Tienen pan mohoso, tienen sus ropas viejas y todas estas cosas. Y van ahí y van a fingir que vienen de un pueblo lejano. Y entonces Josué no oró, no volvió al libro de la ley y dijo, oh sí, Dios dijo que no hiciéramos un tratado con la gente de esta tierra, pero no de otra tierra. ¿Y por qué? Pues ellos se presentaron como un pueblo de una tierra lejana, no de esa tierra donde estaban. Así que inmediatamente Josué hace un tratado con ellos, con lo cual fueron puestos a prueba, pues tuvieron que salir en su defensa más tarde por ellos. Entonces, lo que aquí tenemos es que es la única vez hasta donde sabemos que Josué tuvo algún tipo de fracaso, en que no oró al respecto, no buscó al Señor e hizo un pacto, un tratado con el pueblo de los Gabaonitas. Más tarde en esta intervención divina que Dios había hecho a favor de Josué, ya que se había encontrado con el comandante del ejército del Señor, así que tienes la destrucción aquí de Jericó de la manera más inusual. ¿Por qué? Porque era la batalla de Dios.
Él es el que iba a destruir las ciudades fortificadas ahí en la tierra de Canaán. Así que tienes el colapso de las murallas. Esta no es la primera vez que Josué experimenta la intervención divina. Recuerda la historia cuando estaban desalentados, cuando Dios les dice que se quedaran quietos, pero ellos van a la batalla. Bueno, entonces, ¿qué sabe Josué? Él sabe que dependía del Señor, que cuando él confiara en Dios, él le daría la victoria para la batalla. Lo que tenemos en los capítulos 9 y 10 es la campaña del sur y el capítulo 11, la campaña del norte de Israel. Luego se distribuye la tierra entre las 12 tribus en los capítulos 13 al 22. Y hay 3 y media tribus que heredaron su propiedad en el lado del Jordán. Entonces también tienes una discordia que ocurre ahí porque las 3 y media tribus construyen un altar para recordarse a ellos mismos que están conectados con la gente del otro lado del Jordán. Lo que sucede es que la gente comienza el rumor, quizá eran bautistas, entonces comenzaron el rumor de que aquellas tribus estaban construyendo este lugar a ídolos. Por supuesto, Josué lo investigó, quizá con un pequeño comité, y descubrieron que no. Estas personas simplemente querían asegurarse de que se estaban alineando con el pueblo de Dios que estaba al otro lado del Jordán. Así que era un recordatorio, una piedra conmemorativa para recordarles lo que eran, el altar para recordarles que eran parte del pueblo. Así que tenemos que este altercado se evita al final. Bueno, finalmente al final del libro de Josué tenemos las palabras finales y la renovación del pacto en los capítulos 23 y 24. Así que lo que tenemos aquí es que Josué habla de la alfabetización bíblica en el capítulo 23, versículos 6 al 13, y también les advierte de nuevo que no se casen con los cananeos. ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo la advertencia? Porque durante todo el liderazgo de Josué hasta el momento de su muerte no hubo matrimonios mixtos con los cananeos y le vuelve a repetir lo de no casarse con los cananeos. También repasa las bendiciones y maldiciones en el capítulo 23, versículo 14 al 16. Repasa la historia de Israel y es él quien nos presenta que Abraham descendía de Taré, que era idólatra. Él repasa su historia ante ellos y luego los reta. Tú conoces esta declaración y tú sabes que esto es mucho antes de que fuera muy popular ponerlo en nuestras puertas. Así lo dijo Josué. Escojan hoy a quién servirán. En cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué está diciendo? Está ordenando y desafiando al pueblo a ser un pueblo que se guíe y que siga a Dios. Lo que significa que no se casen con la gente de su alrededor, no adoren a sus dioses y permanezcan distintos como pueblo de Dios. Así que él se refiere a las piedras conmemorativas en la conclusión, donde todo había acontecido y reafirma que el pacto es renovado al final. Lo que quiero que hagamos es que veamos específicamente cómo comienza la historia aquí en la era de la conquista, porque hay 2 maneras de caminar que nos recuerdan inmediatamente lo que sucedió muy al principio de la historia de la era de la creación, donde se nos presentan 2 hermanos. Un hermano viene a Dios a la manera de Dios a través del derramamiento de sangre del inocente en nombre del culpable, pero el otro hermano no lo hace de esa manera y como resultado de eso mata al hermano justo y entonces Dios lo maldice. Así que tenemos una especie de paralelismo, un contraste que tiene lugar aquí en la primera parte de la historia con Rahab y Acán. Ahora solo quiero desempacar esto un poco. Todo lo que Rahab sabe es lo que ha oído. Y ella ha escuchado toda su vida acerca de ese Dios, de ese pueblo que observa a su pueblo y cuida de ellos en el desierto. Esto es antes del correo electrónico, antes de los mensajes de texto, antes de Twitter, todo lo instantáneo. De manera que lo que ella escuchó de Israel, que andaba a la deriva en el desierto, fue a través de los comerciantes que llegaban a Jericó. Ella escuchaba estas historias sobre Israel y su Dios y así en su corazón creyó, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando aparecen estos 2 espías, ella comprende que o sigue al Dios vivo
o al Dios, que es el Dios de los hebreos, o a los ídolos, a los dioses del pueblo cananeo. ¿Y qué hace? Hace un trato con los dos espías y ellos aceptan protegerla si cuelga un cordón rojo en la ventana de su casa, que está en una de estas murallas de Jericó. Lo que tenemos aquí es que Rahab tiene muy poco conocimiento o comprensión. Su teología ni siquiera llenaría un dedal, pero ella sabe dos cosas. Ella sabe que el Dios de Israel es un Dios todopoderoso. Sabe también que ella tiene problemas y sabe que ese Dios es el que saca a la gente de sus problemas y cambia su historia y los trae a su historia, haciéndolos parte de su historia. Así que ella, por fe, confía en el Dios vivo, se alinea con el pueblo de Dios y se salva ella y toda su familia. Es interesante porque, ¿por qué digo que esta historia es paralela a la historia de Acán? Pues porque habla de que ella tiene poco o casi ningún acceso a las historias de Dios viviente, pero responde a lo que sabe. ¿Y cuál es su trato con los dos espías? Que si ella trajera a su familia a su casa, ellos también serían protegidos. Así que ella y su familia serían protegidos mientras que cada persona en Jericó serían destruidos. Entonces tienes esa historia de contraste que ocurre porque ¿qué le dice Dios a los hijos de Israel? Que si la batalla es del Señor, el botín también le pertenece a Dios. Él les prohíbe tomar el botín de Jericó, pero se nos presenta a Acán. Acán creció en el desierto, vio la nube de día y el fuego de noche, comía maná todos los días, vio el desierto abrirse y tragarse a los hijos de Coré, vio a Moisés poner esa serpiente en el poste de bronce y vio a la gente que miraba con fe que estaban sanados de la mordedura de las serpientes. Él también vio y vivió en la presencia de Dios de muchas, muchas maneras. Vio la gloria de Dios sobre la tienda de reunión, vio cuando Moisés bajó de la montaña. Quiero decir, si alguien tenía acceso a una buena y sana teología era Acán, el cual, como un chico bautista, iba a la iglesia desde que estaba en el vientre de su madre, estuvo expuesto desde el principio a la palabra de Dios y fue creado como un hebreo, entendiendo que las cosas se hacen a la manera de Dios y que si Dios da una prohibición es porque Dios es bueno y su palabra es verdad. Y simplemente tenía que confiar en que el Dios vivo era ese Dios, el Dios de Israel. Pero dice muy claramente que vio esas dos vestiduras, las codició y tomó una decisión basada en lo que vio, en lugar de en lo que Dios había dicho. ¿Y qué hizo? Pues toma las prendas y el oro y cava un hoyo en su tienda y esconde ese oro. Como resultado de esto se da la siguiente batalla en Hai, donde experimentan un terrible fracaso porque entraron pensando, oh, tenemos este trato, tenemos este trato. ¿Y qué es lo que Dios reveló cuando Josué clama al Señor? Dios le revela que es porque hay pecado en el campamento que no tuvieron victoria y comienza a revelarlo desde la tribu específica hasta Acán. Entonces Acán tiene tiempo para arrepentirse durante la noche, pero no lo hace. Él se queda con lo que ha tomado. ¿Y por qué se queda con lo que tomó? Pues se nos dice que él y toda su familia, debido a este hecho, su casa, son destruidos por tomar ese oro prohibido y las vestiduras de Babilonia. Así que lo que tenemos al principio es un contraste de ambas historias. Me recuerda al libro de los Hechos. ¿Por qué Ananías y Zafira son asesinados por mentir al Espíritu Santo al principio? Eso al principio de la era de la iglesia. Es Dios haciendo un ejemplo de dos personas justo al principio como una advertencia para todas las otras personas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y su palabra es verdadera y Él es digno de toda confianza. Por eso podemos confiar en Él. Así que tenemos esta historia con Rahab. Entra en la casa de la fe. De hecho, ella está inscrita en la genealogía de Cristo. Pero tienes a Acán, que es un hebreo de los hebreos, que tenía acceso total a toda rica teología que Dios había implantado entre su pueblo hebreo y no tuvo fe. ¿Cómo puedes saber tanto y no creer? Tienes que preguntarte esto. ¿Cómo puede Rahab saber tan poco y aún así creer? Es lo que sabes, es lo que haces con lo que sabes. Exacto, es lo que haces con lo que sabes. Ella actuó en base a lo que sabía, creyó en Dios, confió en Dios y lo demostró con una obediencia fiel. ¿Qué ves con Acán?
él sabía todo acerca de Dios, pero no lo conocía. Es ilustrado por una vida de profunda desobediencia. Así que tenemos esta historia aquí en el comienzo de la era de la conquista para demostrar a los hijos de Israel la misma promesa que Dios ha hecho en el libro de Levítico y el de Deuteronomio, cuando dice: te digo, pueblo, quiero bendecirte. Bendeciré a los que caminan en obediencia. Ustedes no podrán escapar de mis bendiciones. Dios es tan bueno para la gente que simplemente le cree y camina en obediencia. Pero entonces tienes a Acán y le dice: pero si continúas en desobediencia, y describe las terribles consecuencias que ocurrirán. Bueno, tienes a Rahab como una imagen de una persona que camina en obediencia y Dios la bendice. Acán es una persona que camina en desobediencia y experimenta la severidad de las consecuencias de Dios. No solo él, sino también su familia. ¿Crees que le llamó la atención? Creo que son dos historias que no se olvidaron durante toda una generación, esa primera generación que entró a la tierra de Canaán. Estas historias fueron registradas para nosotros en Romanos 15:4. Me has escuchado citar este verso antes. Romanos capítulo 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de estas historias? Puedes ver que la obediencia lleva a la bendición y la desobediencia al juicio. Estaba pensando en algo hoy mientras leía el Éxodo en nuestra Biblia cronológica de un año, justo en nuestra lectura de hoy, y estaba pensando en cómo la primera plaga de los egipcios experimentan fue de hecho el hecho de que Moisés convirtió el agua en sangre. Y en mi mente inmediatamente se fue a los evangelios. El primero de los milagros que Jesús hace es cuando convierte el agua en vino. Y pensé: wow, porque Moisés convirtió el agua en sangre para el juicio, pero Dios, Jesús, hecho hombre, convirtió el agua en vino para la bendición, para una bendición. Es por eso que en el Deuteronomio Moisés dice que Israel necesita un profeta mejor que él y que está por venir. También ves que la actividad de Dios siempre acompaña a sus promesas. Lo que Dios promete hacer, eso hará. Si Dios te ha prometido algo, eso significa que ha puesto todo su poder para que eso ocurra. Tenemos esta verdad justo al principio de la era de la conquista, para que lo lleven a cabo no solo esa generación, sino que enseñen a otras generaciones, a las generaciones siguientes. Vemos que Dios reconoce la fe de cualquiera que se atreva a creerle. Cualquiera, no importa lo malo que seas, lo mucho que sepas o no sepas. Si simplemente le crees a Dios y confías en Él, Él reconoce que tu fe es como justicia cuando confías en su Hijo. De la misma manera, no importa todo lo que sepas si nunca lo pones en fe, como en fe en acción. La advertencia no es cuánto tienes en tu cabeza. Puedes saberlo todo y aún así no ejercer tu fe genuina en el Dios viviente. ¿Ves que Dios reconoce la fe de cualquiera, sea cual sea su pecado, de cualquiera que se atreva a creerle? Porque la fe viene por el oír y el escuchar la palabra de Dios. También ves que el bienestar espiritual acompaña a la alfabetización bíblica y a la obediencia. Lo que tenemos al principio de la era de la conquista comienza con este libro de la ley. No debe apartarse de tu boca, debes meditar en él día tras día y luego tienes de nuevo lo que Moisés instruyó al pueblo, que debía hacer cada 7 años. Leer en voz alta el libro de la ley, lo cual hace en el capítulo 8. Así que tienes aquí, en el comienzo del mismo capítulo que comienza la era de la conquista, demostrando a Israel que el bienestar espiritual acompaña la alfabetización bíblica y la obediencia. También tenemos el juicio que acompaña la incredulidad y la desobediencia con esa historia paralela con Acán. Vemos que el hombre necesita recordatorios constantes de las instrucciones de Dios y sus promesas. Así que tenemos estas herramientas de enseñanza, estos elementos para recordar que se establecen al principio de la historia y también al final de la misma. ¿Por qué? Porque necesitamos que se nos recuerde una y otra vez. De hecho,
Pedro habla de esto en su epístola. Él dice, estoy tratando de animarlos, recordándoles porque nuestra memoria tiene que ser avivada, porque somos muy propensos a olvidar. Así que Dios deliberadamente establece la era de la conquista, comenzando con estas dos historias al principio, muy similar a las historias de Caín y Abel, y verás esta repetición de este patrón a medida que se desarrolla a través del resto de la historia de la Biblia. Dios simplemente anhela gente que se atreva a creer que Dios es bueno, su palabra es verdad y simplemente que confíe en Él. Quiere que sea algo personal a nivel individual. También quiere que sea como un cuerpo corporativo mientras su pueblo se reúne y se atreve a creer que Dios es bueno y que Dios puede trabajar a través de su pueblo para demostrar que Él, el Dios de Israel, es el Dios de los hebreos y ese es el Dios creador que realmente eh, anhela que todos los corazones le conozcan y que Él ha limitado esta revelación al pueblo hebreo y a través del pueblo hebreo a todas las naciones. Así que esa es la era de la conquista. Cuando pasemos la semana que viene a la época de los jueces, veremos cómo Israel fracasa terriblemente. Se casan con los pueblos que los rodean, se vuelven con ellos y lo que sucede cuando Dios comienza a interactuar con su pueblo en esta profundidad de desobediencia. Eso lo descubriremos la próxima semana en la era de los jueces.